¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarles. Aquí estamos en una ocasión más en el Sonorense. Armida Bernal en la red presenta la entrevista. Y la entrevista del día de hoy es con una chica que frecuentemente la invitamos para conversar porque siempre nos presenta una realidad que a lo mejor está fuera de nuestro foco el conocer esto, pero que es importante que sepamos qué se está haciendo en esta materia, porque en algo también podemos agregar nuestro granito de arena a esta problemática que se vive con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestras adolescentes. Ella es Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, donde los números que siempre nos presentan nos alarman, nos deja preocupadas siempre, y digo, pues, ¿qué podemos hacer ante esto? Michelle, bienvenida, Hola, gracias. Amiga. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto estar en tu programa. En esta ocasión quisimos hablar de un tema que no habíamos abordado desde Fundación Nueva Generación Sonora, y es el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Qué doloroso eso, En ¿no? eso nos quisimos enfocar. Una cosa es que en la época antigua se casaban muy jóvenes, pero eran consensuados, eran aceptados las parejitas de jovencitos, pero hoy en día estamos hablando de otros asuntos más graves, mucho más graves. El tema de la unión temprana, de cómo se ha puesto de moda y hasta se ha visto cómico que un adulto llamado el Sugar Daddy ocupe ese espacio como la pareja y la persona que se hace cargo de una adolescente. A mí me parece algo que, lejos de cómico, es algo muy grotesco, muy violento, sí, que las pone en una situación de mucho riesgo, porque al estar sometidas a una condición económica o de control, de violencia, pueden llegar a desertar de la escuela. Pero también lo lamentable, Michelle, es que lo vemos es con la aprobación de los padres de la criatura, y como de la algo niña aspiracional. Sí. Se ha distorsionado tanto, y este concepto ha sido tan bien aceptado por la sociedad, que no vemos todas las repercusiones que esto tiene en la vida de una jovencita. Esto de lo que tú haces referencia, ¿es algo en la ciudad o es lo que estábamos, que sabíamos que pasaban en otro tipo de comunidades, sobre todo las comunidades rurales, que era está muy presente en una comunidad muy cercana a Hermosillo, como es el poblado Miguel Alemán, sí, donde se entregan a personas adultas aquella criatura que es una niña todavía. Con la intención de un matrimonio forzado. Exactamente, una venta. Ahí es forzado, pero lo otro, sí, de lo que tú haces referencia. Sin duda, este es un fenómeno mundial. Sabemos que las mujeres están expuestas a ciertas situaciones de violencia muy particulares, simplemente por su género, sí, como el tema de acoso y violencia sexual. Hay muchas situaciones de este tipo, pero si lo bajamos a nuestro país, también sucede en todos los estados. Y cuando profundizamos en lo que está sucediendo en este contexto estatal, que es donde trabajamos desde Fundación Nueva Generación Sonora, quisiéramos ayudar a todo el país, pero nos enfocamos en las particularidades que suceden aquí en Sonora, ¿no? Con las niñas, niños y adolescentes. Pues ya identificamos ciertos datos importantes sobre este tema. ¿Cuáles, por ejemplo, Michelle? Aquí en nuestro país, cabe mencionar, se registraron 313,000 casos de adolescentes entre 12 y 17 años que se encontraban casadas o en unión libre. Más de 300,000 casos, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2020. Aquí en Sonora, de esos más de 300,000, se registraron casi 6,000 casos, 5,935 casos de adolescentes entre 12 y 17 años que estaban casados o en unión libre en ese momento del censo. ¿Y qué es lo que los lleva a tomar esas decisiones? ¿Y quiénes intervienen para que eso suceda? Bueno, pueden encontrarse en un contexto, en una situación de violencia familiar, en una dinámica que no les guste. Recordemos, la etapa de adolescencia es un periodo difícil, donde hay muchos cambios en la mente, en las emociones, en el cuerpo, en la convivencia, en el espacio escolar. Ahora las redes sociales que poco a poco y sutilmente imponen, como mencionamos, estas ideas, ¿no? de un sugar daddy, una persona que les dé dinero a cambio de abusar de su cuerpo, de su mente. Todo esto ha permeado mucho en lo que un adolescente aspira y desea, ¿no? Y aquí también
algo muy, muy importante es que también hay situaciones de violencia, como comentábamos, a lo mejor por la precariedad o una situación de vulnerabilidad, la familia dice, pues aquí yo veo que esto podría representar un ingreso a mi familia. O una manutención, sí, ¿no? Más sólida. Y convenzo a mi hija de que le acepte una salida a esta persona que a lo mejor trabaja mal o que les va a dar algún ingreso, un regalo, todo esto que uno piensa, ¿cómo como papás, como mamás, lo aprueban, vemos, ¿no? como algo aceptable, permitido a costa de la vida de los hijos? ¿Cómo es posible? De verdad, no hay palabras para esto, pero lamentablemente los datos y la evidencia nos dice que esto existe y el 75% de estos casos suceden en mujeres. Otro dato muy triste es que el 91% de estos casos de adolescentes eran adolescentes entre 15 y 17 años. Pero estamos hablando de niñas, ¿no? De mujeres. De mujeres y hombres en general. ¿También? Pero el 75% de estos casos son mujeres. Es decir, están más expuestas las mujeres a encontrarse en una relación de unión temprana. ¿Y hay niños jovencitos también con mujeres mayores? 25% de los casos son hombres. Sí. Podrían ser con mayores o con iguales. Okay. No tenemos este dato, pero también el 91% de estos casos son adolescentes entre 15 y 17 años y casi 1 de cada 10 son entre 12 y 14 años. Son adolescentes que acaban de dejar de ser niños. Aterrador el número, ¿no? Que encontrarse viviendo con una pareja representa una dinámica bien distinta a lo que deberían de estar viviendo. ¿Estamos hablando de hombres que fluctúan sus edades en cuántos? En este caso, no tenemos datos de la pareja, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda. Pero son mayores. Pero sí quisiera mencionar que Priscila Cárdenas hizo una investigación en 2018. Ella obtuvo datos de transparencia. Y en esta base de datos encontramos que había, por ejemplo, casos de adolescentes de 16 años en Navojoa casadas con hombres de 43 a 61 años y en distintos municipios del estado. Por ejemplo, aquí también tenemos datos desagregados. En San Miguel de Orcasitas, el 10% de las mujeres adolescentes estaban casadas o en unión libre. En el caso de San Ignacio Río Muerto, también el 8.5% de las jovencitas, imaginemos, es una población muy pequeña en estos municipios. Sí, claro. Y el 10% de ellas, a lo mejor por usos y costumbres o porque es algo que es parte de lo cotidiano. Supongamos que hay una población de, ¿qué te gusta? ¿100? ¿200? 100 jovencitas. 100 jovencitas. Y 10 de ellas pero están casadas o en unión libre. O sea, sí es importante el número, sí es notorio en una comunidad de ese tamaño. Aquí en esto es muy importante sí contar con los datos, sí contar con más información, porque necesitamos específicamente en municipios así intervenir, o sea, de manera específica en esos municipios y hablar de la importancia de esperar, porque a veces creemos que esto es un tema que no importa, entre familias no lo abordamos, hasta es tabú a veces hablar del tema de salud sexual, pero es necesario que nos sentemos en casa y tengamos estas conversaciones. Es una realidad esto que tú de lo que me estás comentando, pero ¿cómo poder intervenir a través de ustedes, en este caso de la Fundación Nueva Generación? Un ejemplo de esto es la iniciativa que se presentó en el Congreso el 17 de septiembre, presentada por la diputada Gabriela Félix, donde ella hablaba que dentro de Sonora existe una contradicción legal. Lo más importante dentro de este tema es el Código de Familia, que establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. 18 años. Pero aún así, aún cuando esto es lo que se prioriza, dentro del registro civil aparece todavía esa ventanita donde dice que los adolescentes de 16 y 17 años aún pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o tutores. Obviamente, bueno, no quiero obviarlo, dentro del Código de Familia esto es prioridad y es lo que se respeta. Ya nadie se puede casar si es menor de edad, pero aún hay documentos legales en nuestro estado que hablan de esto, ¿no? De estas excepciones y que alguna persona podría valerse de decir, pero es que ahí está establecido y todavía no termina de eliminarse esta información y de verse como algo que vulnera los derechos de la infancia. O sea, ya no se puede dar el consentimiento de los padres, aunque seas menor de edad, no te puede casar. La ley dice que no se puede casar menos de 18 años. Sí, pero aun sin embargo sucede.
sucede, y un tema que tenemos que abordar también es que aún no se ha tipificado el término de unión libre en menores de edad, porque qué cómodo es para un adulto que busca beneficiarse y abusar de un menor de edad, de decir, pues vente a vivir conmigo, aquí te mantengo, aquí no te va a faltar nada, venderle una idea a un adolescente y que esto puede... Y sobre todo que vendría de carencias, entonces imagínate, ya yéndome a vivir con esta persona, pues ya no voy a tener tanta carencia, Por supuesto, la unión libre debe de ser tan castigada como el matrimonio infantil. Sin duda, debe de castigarse y debemos de empezar a verlo como una situación que podría afectar el futuro de una niña y de un adolescente. Pueden llevar a que dejen sus estudios, a que haya un embarazo temprano y eso las ponga en riesgo tanto a ellas como a su bebé. Que se involucren en una dinámica de violencia, porque una persona adulta tiene mayor madurez, mayor capacidad de manipulación. Son muchas situaciones que tenemos que cuidar y lo que recomendamos a las familias es también abordar estos temas en casa e involucrarse en las relaciones de sus hijos, poner reglas, llegar a acuerdos y hablarles del proyecto de vida y de la importancia de esperar. Michelle, ¿tú has platicado con una niña, con una jovencita en estas circunstancias? ¿Sabes cuál es el pensamiento de ella? Hemos asistido a pláticas con adolescentes dentro de planteles y nos han hablado mucho del tema de ser contactadas por extraños a través de sus redes sociales. Hay una tendencia muy importante que hemos identificado, es que las jovencitas ya no publican sus fotografías, muchas de ellas, ya no suben fotos, tienen una interacción muy particular porque no quieren sentirse acosadas. Saben que ahora la inteligencia artificial les permite tomar sus caras de las fotografías que puedan alterarlas con videos, con fotografías, donde busquen hacerles daño. Y el tema es ese. Ahora dentro de ese mundo digital también es esa nueva herramienta para que quienes buscan hacerles daño y abusar de ellas lo puedan hacer también en ese espacio. Entonces, sí se presentan con situaciones donde les buscan hacer daño, donde son contactadas por extraños. Aquí en nuestro estado, el 25% de los adolescentes dijo haber vivido ciberacoso en el último año. Esto de acuerdo con INEGI. Es que está sucediendo. Es preocupante, pues, esto que está sucediendo. Así es. ¿Y cuál es el mensaje o cómo poder evitar que nuestras jovencitas estén inmersas en una problemática de este tamaño? La forma en la que nosotros buscamos aportar es poner este tema en la mesa, dar recomendaciones muy puntuales a las familias como el sí sentarse a tener estos tiempos en familia que se han olvidado tanto, que como familias hemos abandonado, pero que... con un pretexto u otro, eso se abandona. Así es, el tiempo de calidad ha quedado como fuera de la dinámica familiar, ¿no? Porque ahora están los celulares que entretienen, la televisión que entretiene, que distrae, el tiempo de trabajo, la carga, las actividades, todo esto lo entendemos, pero como decimos a mamás, papás, por favor, recordemos la importancia de sí tomarse el tiempo y tener estas conversaciones, de saber con quiénes se juntan los hijos, con quiénes interactúan en redes sociales, qué contenidos están viendo y subiendo ellos por su cuenta. Todo esto influye mucho en qué tanto van a acudir ellos a nosotros si están viviendo una situación de riesgo. Y creo que tenemos que ser esos papás protectores y vigilantes para ellos, porque esto repercute en su desarrollo. Yo creo que como papás la mayor satisfacción es tener hijos sanos, que se sientan bien, que hayan logrado... Y no sanos necesariamente tiene que ser desde el punto de vista orgánico, sanos mentalmente hablando, emocionalmente. No solo físicamente, exacto, como con madurez emocional, con una aspiración de un sueño, una carrera profesional, lograr tener un trabajo estable para las jovencitas especialmente, que ellas puedan contribuir a su situación económica de manera propia, un desarrollo personal, profesional. Esto tiene que cambiar, pero está en los papás poner ese chip, plantar esa semillita en sus mentes y en sus corazones. Y con eso no es algo muy fácil lograrlo también, tomando en cuenta que la dinámica de papá y de mamá es laboral, es tener la mayor parte de su tiempo ocupado en el trabajo. Consumida, ¿no? Sí, Así. pero
no podemos olvidar el propósito de la familia. Claro. O sea, que es estar formando hijos. ¿Y ustedes han platicado con alguna chica, alguna jovencita que ya esté en matrimonio o en unión libre con un adulto así, con esas características? Sí, y en su momento pues ya había un bebé de por medio, que estaba por pasar a la edad de mayoría de edad y que hablaba de esta persona como alguien que había sido esa figura de protección, de paternal en su momento, y es algo muy difícil porque de verdad, de donde se observe, a veces las personas que buscan hacerles daño pues no lucen como malas personas, ¿no? Y este es un tema muy importante. Tenemos que ayudarles y lo hacemos mucho en las escuelas, a los niños, a las niñas y a los adolescentes a protegerse a ellos mismos. Porque como comentas, en ocasiones papá, mamá están ausentes por trabajo, por temas personales, por un abandono, negligencia, por muchas situaciones. Pero también hay que intervenir con los niños y con los adolescentes y decirles, si estás en una situación de riesgo, si eres contactado por extraños, si hay alguien que te hace daño, desde el bullying, desde todo tipo de temas, hay que acercarse con adultos de confianza, ayudarles a tener un proyecto de vida, a Pero mantenerse. eso qué difícil también para esa jovencita, para ese jovencito, ¿no? También. Es un cambio. No es fácil. No es fácil y demandan otro tipo de servicios como atención psicológica en todo este proceso, acompañamiento, tener adultos de confianza, mamá, papá, personas de confianza que se involucren, no podemos abandonarles a esas edades. ¿Están conscientes en el sector educativo de que existe una problemática como esta, Michelle? Hemos visto que este problema va a la baja y esto es un tema muy importante. Es una buena noticia. Claro que sí, ha disminuido 28% respecto a los últimos 10 años. Okay. Y esto es lo que se mide, Armida, porque también hay muchas historias que están fuera no son, de los datos. Exactamente. Que pasan desapercibidas. ¿Y quién te dice que no sea mayoritario también? Sí, no lo sabemos, pero de acuerdo a los datos, esto mostraría que hay una mejor intervención institucional. Y, por ejemplo, el tema de contenidos de la vida sexual, ¿no? Del tema de protección sexual, todos estos temas que en su momento las familias dijeron, no queremos que sea parte de los contenidos que se dan dentro de los programas escolares. Pues es que es un programa preventivo. Por supuesto. Y tiene que existir. Por supuesto. Y que todo debe de ir encaminado a esperar. Tiene que ver este asunto del cual estás planteando con el asunto de comunidades en materia de usos y costumbres, que también es algo similar, pero no es igual. Cuando hablamos de estos temas, lamentablemente, y siempre nos atoramos ahí, es que no profundizan en causas, no nos permiten entender las particularidades de cada uno de estos casos. Por ejemplo, usos y costumbres. También hay casos que uno escucha donde es que no conocía otra cosa. Es que no lo veía Sobre todo mal. en las comunidades étnicas, ¿no? Ajá, por supuesto, o porque así siempre ha sucedido y nunca fue cuestionado, pues por eso me tocó a mí también. O también estos temas de violencia, que representan también como oportunidades para los jovencitos. No podemos profundizar en qué es lo que hace, pero sí sabemos que es un tema cultural y sistémico. Que esto está sucediendo así y hay más vulnerabilidad. La evidencia nos lo dice en las mujeres, que deberíamos de centrarnos en ayudarles a desarrollar ese proyecto de vida propio, en sus metas y aspiraciones propias, en visualizar que no necesariamente un hombre es quien puede solventar sus necesidades económicas, que lo pueden hacer por su propia cuenta. Todo esto influye mucho en sus decisiones y vemos y quisiéramos un futuro donde ellas sean activas, que ellas tengan esa libertad de decidir, estudié lo que quise estudiar, me esperé a una edad donde me sintiera suficientemente madura emocional, mentalmente, económicamente para tener una familia, para casarme, para tener un noviazgo, tener un hijo, de la manera lo que ellas decidan, pero a tiempo adecuado para su desarrollo. Porque ya la época de los cuestionamientos, que si ya eras grande, que si te embarazabas, que si no te casabas, que si no tenías novio, que si lo tenías, pues ya todo eso ya como ha pasado, ¿qué digo? A segundo, a un término ya que no tiene la menor importancia. Aquí lo que debe de prevalecer es precisamente eso, las decisiones que tomes, precisamente qué hacer con tu vida y con tu cuerpo a una edad donde ya tengas
la fortaleza de decir, aquí voy yo. Así es. Y uno se siente en lo personal muy satisfecho de ir esperando y tomar las decisiones en los momentos, ¿no? Porque en esta etapa donde uno prioriza el trabajo y la dedicación, el crecimiento y todo, es una satisfacción muy, muy particular. Y de verdad a mí me gustaría invitar a las jovencitas y en conferencias lo hacemos mucho, ¿no? En las universidades, en las preparatorias. Es decir, hay tiempo para todo a su tiempo. Así es. ¿Qué tan importante es ese proyecto de vida y esa meta que nos ayuda a mantenernos? Y aquí, por supuesto, la contribución que pudiera hacer también el papá, la mamá, en el desarrollo y en las tomas de decisiones de las niñas y los niños de esas edades, pues yo creo que es determinante, Sí, ¿no? particularmente en este tema, pero esto es algo general en todos los temas. Estar presentes como familias, como maestros, hace una diferencia enorme. Esta semana estuve platicando con maestros de una secundaria y decían, es que hay un muchachito que de verdad la mamá lo ha abandonado y solamente con esta maestra es con quien está tranquilo, con quien sí hace caso, pero ella le habla muy bien y está presente y está interesada. Y me dice la maestra, yo he visto que su mamá decidió abandonarlo. Y yo le digo, y yo veo en usted que decidió estar presente en su vida. Y eso puede hacer la diferencia en el rumbo de este jovencito. Pero sí, así, en cada caso en particular, en cada problemática, estar presentes en la vida de los niños, las niñas, puede hacer una diferencia enorme. Y la invitación desde Fundación Nueva Generación Sonora siempre es a no abandonar esa responsabilidad que tenemos como adultos. Así es. Pues bueno, ahí está el mensaje, la sugerencia, y no perder de vista ni perder de línea donde saquemos adelante a estas criaturas que están pidiendo a gritos ser tomados en cuenta, ser apapachados, volteados a ver, ocuparnos un tantito por ellos. Así Michelle, es. muchas gracias. Gracias a ti, Armida. Gracias por este espacio. Para nosotros es un orgullo siempre estar aquí. Muchas gracias. Y seguimos en lo mismo. Los temas, y si hay que volver a hablar de esto, volvemos a hablar de lo. Ahora sí, como en la escuela, hasta que nos los aprendamos. Sí, hasta que sea parte de la agenda pública. Así es. Que empecemos a priorizar el cuidado de las niñas y niños en nuestro estado. Ojalá eso es lo que aspiramos. Así es. Gracias, que te vaya bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias al equipo técnico que hace posible la realización de la entrevista aquí en el Sonorense. Hasta la próxima.